Tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a este su programa Más Católico que Ayer. En esta ocasión vamos a tener una serie de programas que van enfocados a la enseñanza del pueblo católico, a conocer su fe y a poderla defender también. En esta ocasión contamos con el apoyo de una persona que está sumamente preparada para compartir estos temas con nosotros. Es un doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de Santo Tomás, Roma, Italia, el Padre Salvador, al cual le doy la bienvenida, Padre. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a iniciar esta serie de programas Más Católico que Ayer. Esperamos que sea de mucha importancia para muchas personas que puedan apreciar estas preguntas. Naturalmente, la naturaleza de este programa no es hacer quizá un estudio o dar, digamos, una enseñanza magisterial, ¿verdad?, sobre la Iglesia, sino simplemente responder a algunas preguntas que muchos católicos nos podemos hacer. Probablemente somos perseverantes, pero que no tenemos una respuesta asentada e inmediata, ¿verdad?, ante distintas preguntas que nos puedan surgir o que nos puedan hacer afuera. Y de hecho, Padre, pues invitamos a todos los que están viéndonos para que puedan compartir sus comentarios, sugerir temas y hacer preguntas con respecto al tema que vamos a tratar en esta ocasión, que es un tema que creo yo que es el que puede definir para muchos católicos hacia dónde vamos con nuestra fe, porque es el origen de la Biblia, ¿no? Sí, este tema con el cual queremos iniciar nuestras presentaciones sobre el origen de la Sagrada Escritura, de la Biblia, es un tema que para muchas personas puede tener interés, se lo habrán preguntado seguramente, y probablemente muchas personas que nos puedan estar viendo, escuchando ahorita, tal vez ni siquiera se lo han planteado. No, y de hecho, pues a mí me sucedía, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando yo todavía no asistía a la iglesia, me pasaba de que tal vez o conocía el versículo que decía, el que le agregue, rechite palabras a las escrituras, pero caerán sobre él las plagas. Y yo decía, bueno, ¿y por qué la Iglesia Católica le ha agregado más libros a la Biblia? O sea, porque en mi inocencia cristiana, diría yo, para mí la Biblia original tenía 66 libros. Entonces cuestionaba esa situación. Fíjate, Jonathan, que para ti y para muchos cristianos que nos puedan ver, muchas personas que tal vez incluso por curiosidad se acerquen a estas presentaciones, puedo comenzar comentándote de que la Sagrada Escritura originariamente, pues, tenemos un montón de libros y muchas historias, ¿verdad?, anécdotas y todo, pero en primer lugar, la Sagrada Escritura recoge episodios de la vida de un pueblo. Naturalmente, todo lo que un pueblo vive o una persona vive, primero es la vida y después alguien tuvo, ¿verdad?, el interés de poner por escrito, plasmar por escrito aquello que habían vivido. Entonces, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la necesidad de escribir algunas cosas surgió en la época de los profetas, en el año 700 y 800, digamos, antes de Cristo, y los primeros escritos fueron escritos proféticos. Después, en torno al año 400 y 500 años antes de Cristo, comenzaron a ver que era importante ya los escritos proféticos y también comenzaron a poner por escrito historias más antiguas. Lo que entraría ya como el Génesis. Correcto, lo que ahora conocemos como Pentateuco y libros históricos, ¿verdad? Por decirte así, grosso modo, el origen del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, en cambio, eran, digamos, plasmar las memorias de los apóstoles, es decir, lo que ellos habían vivido con Jesús. De hecho, los primeros 200 años de la iglesia se llamaban así, memorias de los apóstoles. Lo decían en una palabra en griego, didache. Entonces, esas memorias de los apóstoles son el origen del Nuevo Testamento. Listo. Hablando del Antiguo Testamento, se le atribuía el nombre Torá. Ese incluía los 46 libros.
No, realmente la Torá había, digamos, tres tipos de escritos del Antiguo Testamento. Te mencioné los libros proféticos, ¿verdad? Luego estaba una serie de libros que realmente se llamaban escritos, solamente así, escritos. La historia del pueblo de Dios y la historia de la iglesia, luego les ha puesto, ¿verdad?, el nombre de libros históricos. Todas las... Lo dividió en... Correcto. Y la Torá realmente se refiere únicamente a los primeros 5 libros de la Biblia. Sí, solamente el Pentateuco, esa es la Torá. Ok, perfecto. Para muchos quizá nunca se han preguntado, bueno, ¿y cómo es que llegó la Biblia a nosotros? Porque, pues sí, fueron libros inspirados, hablamos de 700 años antes de Cristo, pero ¿cómo es que llega entonces a nosotros esto que ahora conocemos como Biblia? Porque si buscamos la palabra Biblia dentro de la Biblia no existe. ¿Ya? Sí. Era como usted lo mencionaba, llamado las Escrituras. Sí. Sin embargo, para llegar a lo que ahora tenemos nosotros como Iglesia Católica, que son 73 libros, tuvo que haber existido un proceso y unas personas que estuvieran como interesadas en tener ya la claridad de lo que se podría utilizar para llevar el Evangelio a las personas y lo que no se tenía que utilizar. Entonces, en este caso, a mí me gustaría conocer cómo parte o de dónde inicia ese interés de estas personas por compilar todos los escritos que existían, tanto del Antiguo Testamento como las memorias, en este caso de los apóstoles, llevarlas a un solo volumen. Sí. Podría ser un tema y una pregunta que me hace Jonathan, que requeriría, de unas explicaciones bastante largas, pero para aclarar, incluso para quienes estén viendo este video en este momento, voy a decir que me voy a saltar, por ejemplo, una etapa que fue de escritos y de traducciones del hebreo al griego, que surgió una versión de la Sagrada Escritura que se llamaba Biblia de los 70. Eran 70 personajes sabios de la antigua Grecia que se encerraron cada uno en una habitación tal, e hicieron una traducción, y ocurre que la traducción de los 70 era la misma. Entonces surgió un volumen que se llama la Biblia de los 70. Se conoce la Septuaginta, correcto. Y luego, pero digo, quizás me voy a saltar muchos detalles de esa historia y en cambio voy a responder a lo que tú me acabas de decir, cómo es que hoy tenemos un volumen que tiene 73 libros. Sucede que en torno al año 200, vamos a poner aquí del 200 al 250, surgieron dos personajes en la iglesia muy importantes. El primero fue un papa, San Dámaso, que descubrió que en muchas comunidades cristianas, pequeñas comunidades cristianas, se habían quedado leyendo algunas memorias de los apóstoles y algunos escritos del Antiguo Testamento, pero eran fragmentos muy pequeños y un poco dispersos. Entonces, el Papa San Dámaso tiene la feliz idea de compilar y recopilar toditos los fragmentos, ¿verdad?, de Sagradas Escrituras que había, pero naturalmente con su trabajo, con su encargo como ser romano pontífice, no podía dedicarse él a hacer aquello. En cambio, aconsejado por algunos de su entorno de trabajo y de gobierno dentro de la iglesia, le aconsejaron de que había un personaje, era un ermitaño, es decir, que vivía en el desierto, que era una persona muy sabia, muy inteligente y que además sabía hebreo, sabía griego y sabía latín, que eran las tres lenguas, digamos, que predominaban un poco en la región. Entonces, este personaje es San Jerónimo. Llamaron a San Jerónimo y el Papa le encargó a San Jerónimo que recopilara todos los textos que estaban en hebreo, en griego y también pues hebreo y griego, que eran los textos o los idiomas en los que estaba escrita la Sagrada Escritura, y le encargó a San Jerónimo que hiciera de una parte un único volumen donde estuviesen todos ellos, y de otra parte le hizo otra petición adicional, y era que San Jerónimo
hiciera una versión accesible a toda la gente. Entonces, San Jerónimo, después de recopilar todo aquello, hace una traducción al latín, y era un latín que podían leerlo, comprenderlo, cualquier persona, incluso personas pues analfabetas. Ahí nace entonces la Vulgata. Allí nace la Vulgata, la Biblia Vulgata, la edición Vulgata, que de hecho vulgo quiere decir pueblo, ¿verdad? Pero en el sentido, digámoslo así, un poco peyorativo, ¿verdad? Es decir, de las personas que no son estudiadas. Sin embargo, pues la Biblia Vulgata es la que, digamos, es el libro que actualmente nosotros conocemos en cualquier denominación cristiana. Aquí quiero hacer una pausa en esto porque me llama la atención. Okay. Esto sucede 200 años después de Jesucristo. Correcto. Pero Jesucristo ya había fundado una iglesia. Sí. Y en base, como no había una compilación, me atrevería a decir que fue solo la iglesia evangelizando a través del Antiguo Testamento, o en ciertas comunidades, como usted lo mencionaba, utilizaban estas memorias de los apóstoles como para ir como enseñando la enseñanza de Jesucristo. Pues sí, porque no había. Sí, es bien bonito lo que me acabas de preguntar por el motivo siguiente, y es que en las pequeñas comunidades, actualmente para nosotros es bien familiar escuchar lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, a los Gálatas, a los Colosenses, o las que se llaman pastorales, a Timoteo, Tito, Filemón, etc. Y sucede una cosa, de que las primeras comunidades cristianas leían las memorias de los apóstoles y hacían referencias al Antiguo Testamento, por el motivo de que los apóstoles daban fe de que la vida de Jesucristo era, digamos, el cumplimiento de todas las sagradas escrituras anteriores. Entonces, de alguna manera, en la iglesia primero se escuchaban las memorias de los apóstoles, y esa memoria, o lo que contaban de Jesucristo, se comparaba con el Antiguo Testamento. Y cuadraba. Y cuadraba, efectivamente. Luego has apuntado otro detalle que quisiera mínimamente despejar, y es el siguiente. Estamos hablando que la Biblia Vulgata es del año 250, más o menos, pero antes del 250 lo que había era una iglesia, no había Biblia. Digamos como que tal. se hacía digamos, llevando el Evangelio vía tradición Oral. Sí. Entonces, pero el detalle que quisiera apuntar es este. Realmente la Sagrada Escritura que nosotros, que tú, que yo leemos, ya sea de manera privada, personal, o cuando lo hacemos dentro de una celebración litúrgica, la misa o alguna otra celebración que tengamos, o la Sagrada Escritura que cualquier persona tenga en sus manos o en su casa, es producto de la iglesia. Es la iglesia la que la ha, digamos así, hecho, ¿verdad? Entendamos pues porque San Pablo es un hijo de la iglesia. Y ojo, también esa es la distinción, porque dice, no, pero es que la Biblia es inspirada por Dios, o sea, la Biblia fue creada por Dios, pero hagamos la distinción en el verbo hacer y el verbo escribir, que en este caso, pues muchas personas que fueron inspiradas por Dios, se tomaron el tiempo de escribirlas, pero de compilarlas fue la Iglesia Católica la que lo hace. Hablamos del año 200, 250, pero fue hasta en el 381, 82, que se dice, esto es palabra de Dios. Sí, lo que ocurre es de que efectivamente estamos hablando del año 250 más o menos, en que ponemos 250 porque es el año en que San Jerónimo, ¿verdad?, inicia el trabajo, que lógicamente no fue de la noche a la mañana. Sí, entonces ocurre que pasa más de 100 años, o por lo menos 100 años, hasta que la iglesia dijese oficialmente este es el canon bíblico, por el motivo que había que difundirlo, había que ser conocido, ¿verdad?, en todo el orbe católico, todas las iglesias, todas las comunidades, ciudades, etc. Y sucede que en el año 381 hay un concilio en Constantinopla, y en ese concilio de Constantinopla
una de las cosas, que no era, digamos, la única, ¿verdad?, que solventa en ese concilio fue establecer el canon bíblico, es decir, los 46 libros del Antiguo y los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, en el año 381, la Iglesia oficialmente declara un canon bíblico. Correcto. Básicamente es un proceso larguísimo, y también hay que entender que, o sea, no había imprenta para o sea, era todo hecho a mano, eran manuscritos, y, o sea, escribir la Biblia a puño y letra de una persona no llevaba un tiempo corto, sino que llevaba un proceso grande y largo. Entonces, llegamos al punto en que se establece el canon, la Biblia como tal, como la conocemos ahora. Lógicamente tuvieron que haber habido disputas, problemas que se generaron, es decir, no, estos libros sí, estos libros no, porque toman este y por qué este no. Pero al final, pues, la autoridad papal es la que dice, bajo ese concilio, esto sucede. Ahora, hay un concilio posterior también, como para ratificar el canon. Yo pienso, sí, ha habido en distintos concilios, ¿verdad? Porque un concilio no trata un tema central, pero muchas veces eso abarca más temas, y la Sagrada Escritura ha estado presente siempre. Sin embargo, quizá para no confundir mucho, ¿verdad?, a las personas que puedan estarnos viendo, vamos a centrarnos, a detenernos en este detalle. Y es que en el año 381, ¿por qué hubo esa necesidad de decir cuál era la lista de los libros del Antiguo y la del Nuevo Testamento? Y decir que eso era palabra de Dios. Sí, por el motivo de que muchos habrán escuchado hablar de los libros apócrifos de la Sagrada Escritura. Que apócrifo no quiere decir malo, sencillamente quiere decir que no están en el canon bíblico. ¿Y por qué no están en el canon bíblico? Porque sucede de que había unos criterios bien claros para establecer qué libro era inspirado por Dios y por tanto considerado como palabra de Dios. Y los criterios eran, de una parte, que aquellos libros o aquellas historias se hubiesen leído muchas veces y por muchos años en las celebraciones litúrgicas, especialmente en la Santa Misa, ¿verdad? Y en segundo lugar, el otro criterio era que aquello que contaba un libro no estuviera en contradicción con ninguna de las enseñanzas de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Y en cambio, en los libros apócrifos hay muchas historias que no concuerdan del todo con lo que cuentan los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, ese era otro criterio, ¿verdad? Ocurre que del año 250, ¿verdad?, cuando San Jerónimo termina su recopilación, al año 350, 100 años, hubo más personajes que se interesaron por la obra de San Jerónimo. Dijeron, yo también voy a hacer la mía, ¿no? Entonces, hicieron ese tipo de, digamos así, de escritos, pero realmente pues adulteraron mucha información y muchas historias. Entonces, la Iglesia en el año 381 dice, vamos a determinar bien cuál es la lista, cuál es el canon de los libros bíblicos, ¿verdad?, y cuáles no. Entonces, esa es, digamos, la circunstancia por la cual la Iglesia se ve en la necesidad de establecer un canon bíblico. Y bueno, dicho esto, considerando que hay muchas personas que no desconocían sobre este tema, ahora creo yo que tienen herramientas como para decir, no, pues la Iglesia Católica se encargó de la estructuración de la Biblia tal y como la conocemos hoy en día, y bueno, da pie para muchos otros temas, porque sí, como usted mencionaba algo sobre los libros apócrifos, están los libros deuterocanónicos, que sí, no es lo mismo. Correcto. Hay muchos escritos que han sido como, digamos, hasta cierto punto autorizados por la Iglesia, que se pueden leer como referencias, no como históricos, que no son considerados
dentro de un canon, pero que sirven para, digamos, para darnos algún tipo de enseñanzas, sí. como la que mencionó, la vida Pastor de Hermas. Pastor de Hermas. Hay otro que se llama Carta de Ogneto, que es una carta preciosísima, que uno a veces se queda maravillado, al menos cuando la leí en el seminario y que comenzaba yo a estudiar los temas de Biblia y tal. Yo decía, qué lástima que no está. Sí, qué lástima que no está en el canon bíblico, ¿no? Pero otro criterio por el cual la iglesia no las incluyó, muchos escritos así que son preciosos y de mucho provecho espiritual, son por el motivo de que hubo muchos cristianos que con muy buena fe escribieron y lo hacían en nombre de alguien más importante. Y así, por ejemplo, para ser tomados en cuenta, sí, según ellos. Correcto. Entonces, así, por ejemplo, creo que mucha gente habrá escuchado hablar del Evangelio de Santo Tomás. Pero la iglesia, ¿por qué no lo, digamos, aceptó de entrada como un libro o un evangelio canónico? Por el motivo que empieza a notar de que hay aspectos de la doctrina que son exagerados, o sea, que no pudieron haber ocurrido. En segundo lugar, porque está ubicado en un lugar geográfico muy alejado de donde anduvo Santo Tomás. Entonces, ¿qué sucede? Que una persona de muy buena fe había escuchado la predicación de Santo Tomás, pero se trasladó a otro lugar y allá escribió un evangelio que se llama el Evangelio de Santo Tomás. Entonces ocurre que lo que conocemos como Evangelio de Santo Tomás o Evangelio de Pedro son seudónimos, ¿verdad? Pero realmente no son ni de Santo Tomás ni de San Pedro. Pero la persona queriendo ver una fama. Correcto. Entonces, por ese motivo, muchos libros bíblicos no están incluidos, muchos libros no están incluidos en el canon bíblico. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Sí, y así pues supongo que hay muchos más que fueron posteriores, ¿no? digamos, a las fechas en las que se considera también como criterio que fueron escritos, porque pasó un tiempo, digamos, en que todavía los apóstoles pasaron escribiendo, haciendo sus escritos, pero llega un momento en que muere el último apóstol y ahí acaba, digamos, los escritos, pero aún así siguieron surgiendo más. Sí, lo que sucede, fíjate, Jonathan, bien importante lo que me estás mencionando, y hay un detalle bien bonito que podemos aprender también en este primer programa, y es este. Cuando la iglesia comienza a ver esa necesidad de que haya un canon bíblico, también tiene otro criterio, ¿verdad? Y es atender a lo que cuentan los apóstoles. Es decir, que la iglesia dice, tenemos que establecer un periodo en el que se cierra la revelación de Dios. Y entonces ocurre que la revelación de Dios, ¿dónde la iglesia la vio? Con la muerte del último apóstol, lo que tú me acabas de decir. En torno al año 95 se cuenta, ¿verdad?, la muerte de San Juan de San Juan, ¿verdad?, que es el que escribe el Evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Entonces sucede que la iglesia también usó aquello como criterio para establecer un canon bíblico, la muerte del último apóstol. Entonces, después del 95 ya no se, digamos, acepta o ya no se cree, pues, de que siga la inspiración del Espíritu Santo. Porque, pues, en este caso los apóstoles trabajaron o estuvieron directamente conectados con Jesucristo. Correcto. Lógicamente tenían la doctrina pura. Sí. Posteriormente, pues ya se va. Así es. Eliminando la pureza de eso. Sí. Por ir concluyendo, hay 2 detalles muy quizás de refilón que voy a comentar, y es que, por ejemplo, en la iglesia hay un tema que es la época patrística, se llama. Y entonces en la época patrística hay unos primeros padres de la iglesia que se llaman padres apostólicos, que son discípulos de los 12 apóstoles. Entonces, por ejemplo, está Clemente Romano, San Clemente Romano, Papa, ¿verdad?, tercer sucesor entonces de San Pedro, que tiene unas cartas bonitas.
Primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, etc. Entonces, pero ya no se incluyen dentro del canon bíblico por este detalle que acabamos de mencionar, que San Clemente Romano es posterior al año 95, a la muerte del último de los apóstoles. El otro detalle que querría decir antes de finalizar este primer episodio es el siguiente. Para todos es bien familiar y muy común hablar de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿De dónde surge esa palabra? Esa palabra, sobre todo la palabra. Fíjate, Jonathan, que sucede un detalle. San Jerónimo, cuando está haciendo la traducción del Antiguo y del Nuevo, y él hace la traducción al latín, en las palabras de la Eucaristía, sobre todo en las palabras digamos, cuando el Señor bendice la copa de vino que va a repartir a sus discípulos en la última cena, el Señor Jesucristo él mismo dice, ¿no? Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de la nueva alianza. Cuando San Jerónimo hace la traducción del hebreo del Antiguo Testamento y del griego del Nuevo Testamento, y San Jerónimo tiene que escribir y traducir para el vulgo, para el pueblo, ocurre que en esas palabras, ¿verdad?, de la bendición que Jesús hace de la copa, San Jerónimo mismo pone, ¿verdad?, un testamento. Es decir, la palabra alianza del Antiguo y la palabra alianza del Nuevo, hebreo y griego, en latín, usan una sola palabra y es testamento. De allí San Jerónimo tiene esa iluminación, digamos, de llamar al Antiguo Testamento y al Nuevo también Testamento. Por tanto, es Antigua Alianza y Nueva Alianza. Padre, yo creo que hemos aprendido muchas cosas, de verdad que esto es de edificación para todos, y de eso trata este programa, ¿no? De poder llevar información para seguir nosotros defendiendo nuestra fe como católicos y hacernos más católicos que ayer. Cada día aprender algo nuevo con esos temas, creo que lo vamos a lograr. Por lo tanto, pues invitarles nuevamente para que en sus comentarios puedan sugerir temas que podamos ir tratando y pues también haciendo preguntas, y en algún momento nosotros también vamos a poder responderles. Padre, para cerrar el tema, hablamos de dos momentos, un inicial, en este caso de cuando se le da la misión, por decirlo de esa manera, a San Jerónimo, de la recopilación y la traducción de estos escritos que estaban dispersos por muchos lugares, y luego ya el momento en que la Iglesia, a través del Papa San Damaso, dice, esto es palabra de Dios. Sí, lo declara. Sus palabras finales para cerrar el tema. Sí. En primer lugar, agradecer la atención de las personas que hayan llegado hasta este momento, ¿verdad?, en nuestro primer episodio del día de hoy sobre el origen de la Sagrada Escritura. Siendo este primer tema que estamos tratando, recordar aquella frase muy preciosa de San Jerónimo: quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Esperamos que podamos seguir teniendo más episodios como este y ayudando a muchas personas. Y Padre, perdón, para cerrar, sé que en septiembre se celebra el mes de la Biblia, sí. Y tiene su origen en San Jerónimo. Sí, la Iglesia poco a poco ha ido, ¿verdad?, concientizando, y el mes de septiembre se utiliza para todavía concientizar más la importancia que tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia y en la vida de todos los cristianos. Se utiliza el mes de septiembre porque el día 30 de septiembre es la fiesta litúrgica de San Jerónimo, ¿verdad?, del que estamos hablando. Es como una conmemoración hacia el trabajo que él hizo. Correcto. Con respecto a la Biblia. Sí, entonces esos son algunos datos, algunas enseñanzas de este episodio. Esperamos que sea de mucha importancia para muchos, y como Jonathan les dijo, vamos a abundar un poquito más en algunos otros temas de Sagrada Escritura. Y de igual manera, quien pueda, deje allí una pregunta o un comentario, y aquí lo vamos a ir compartiendo con los demás en posteriores episodios.
y aprendiendo, lógicamente. Así que, pues, desearles un feliz día, noche, donde quiera que nos esté viendo. Y pues nos veremos en un próximo episodio de este programa Más Católico que Ayer.